Bueno, de inmediato vamos a dar paso al ingeniero Augusto César Bello Richardson, ingeniero mecánico electricista, mención eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee estudios de diplomado en formulación y evaluación de proyectos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y de métodos estadísticos por la Universidad Católica de Santo Domingo. Además, posee un máster en regulación económica de la industria eléctrica por la Universidad Pontificia Comillas y el Instituto Global de Altos Estudios. Es director de compra de energía y regulación en la empresa distribuidora de electricidad del Este. Ha sido representante del bloque de distribución ante el Consejo de Coordinación del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana. Además, es miembro de la Junta Directiva de WEC RD. Augusto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a todo el que está siguiéndonos a través de la plataforma. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar algunos retos desde el punto de vista de distribución, como nosotros lo vemos. Antes de adentrarnos a lo que es la movilidad eléctrica, vamos a ver brevemente cómo hemos llegado ahí. Porque, por ejemplo, el país tiene unos compromisos medioambientales y no solo el país. A nivel mundial, todos saben los acuerdos que se han estado haciendo, por ejemplo, como es el Acuerdo de Kioto, el Acuerdo de París, el COP21, el COP25, y simplemente para que sepan que República Dominicana no está ajeno a esos compromisos y tiene bastante claro cuáles son lo que le corresponde. Entonces, lógicamente, todo esto es básicamente para reducir las emisiones de CO2, todos los países del mundo. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le corresponde, o sea, básicamente el número 7, lo que es la energía asequible y energía no contaminante. O sea, es simplemente un preámbulo porque justamente la movilidad eléctrica que viene a formar parte de los compromisos que tiene República Dominicana, porque como todos saben, el transporte, la contaminación, el aporte que le hacen al CO2 es bastante alto. Entonces, dentro de los compromisos que se hicieron en el COP21 está reducir las emisiones per cápita aproximadamente un 25% al año 2030. Eso estamos hablando de 3.6 a 2.8 toneladas de CO2 al 2030. Entonces, esta lámina aquí pueden ver que a nivel mundial todavía queda un largo camino pendiente con el tema de la energía limpia. Aquí en República Dominicana, al 2020 tenemos ya 600 megavatios de energía renovable que tenemos instalada. Entonces, vamos encaminándonos a lo que es la transición energética. Entonces, ya aquí es simplemente para que vean cómo ha ido cambiando la matriz de generación, que ha cambiado bastante. Y también hay por ejemplo, hay un informe que siempre lo seguimos, que es el índice de riesgo climático, donde República Dominicana ocupaba en el 2018 la posición número 11, la número 11. Ya hoy día, en el último informe que se tiene, hasta el 2019, ya nosotros no estábamos en la posición número 11. O sea, pero sí estábamos en la posición 13, pero no dentro de los 3 países, de los 10 países que están más afectados por los cambios climáticos. Entonces, el marco normativo siempre hemos dicho que es adecuado. En cuanto a la movilidad, tenemos la ley 103-13, tenemos la ley de incentivos y la ley general de electricidad. El marco regulatorio de República Dominicana es bien adecuado. También tenemos bastante potencial de recursos renovables, eólicos también. Eso es simplemente una pequeña introducción. Entonces ahora vamos a hablar sobre la movilidad eléctrica en República Dominicana. O sea, el problema de la movilidad eléctrica
no es solamente está basado en el tema del ruido, sino básicamente en todo lo que conlleva el impacto medioambiental. Entonces, en el año 2013, el transporte concentró el 46% de las emisiones. Eso es bastante alto. Y también del total de hidrocarburos que ingresan al país, el 40% se destina al sector transporte. Eso es algo que, lógicamente, ya debe ir cambiando, y por eso se le deben dar todo el apoyo a la movilidad eléctrica. Y más adelante vamos a ver algunos retos que se tienen en República Dominicana con respecto a eso. Bueno, ya vimos que presentaron cuál ha sido la evolución de la cantidad de vehículos eléctricos. Como pueden ver, por ejemplo, en el 2019, donde ha crecido prácticamente exponencialmente, y se espera que en el 2021 tengamos más de 1,000 unidades de vehículos eléctricos. Entonces, un plan, los datos de la DGI, se tiene que la mayoría de los carros que han ingresado a República Dominicana son los Nissan, en este caso el Nissan Leaf, y ahí pueden ver los demás vehículos. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Desde el punto de vista de la óptica que nosotros lo vemos, son los siguientes. Primero, nos vamos a basar en el Plan Estratégico Nacional de la Movilidad Eléctrica, que se ha realizado, ese informe lo preparó el BID. La primera edición fue en junio del año 2020, conjuntamente con el Intran y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, muy importante, señalo este documento porque en lo particular casi todas las instituciones públicas y algunas privadas pudimos participar en la realización de este informe. O sea, todos aportamos y es bastante enriquecedor. Ese informe se basa en 4 ejes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el eje número 1 que habla del marco regulatorio, o sea, donde se tiene que definir cuáles son los agentes autorizados para la comercialización de la carga de los vehículos eléctricos. Siempre pongo este punto porque es algo que no está definido. No es que nosotros, por ejemplo, como distribuidora, en este caso en la que yo trabajo, que es CDESTE, no es que nos oponemos, simplemente que hay oportunidades de mejoras en la ley. Y las leyes se tienen que respetar, y si no, simplemente se modifican. Entonces, es para dejar eso claro, que no es que nos oponemos, pero simplemente se debe hacer una mejora en la ley. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con respecto a esto. El reglamento, la Ley General de Electricidad, en su artículo 2, habla de lo que es la comercialización. Y básicamente, en República Dominicana, la comercialización actualmente la está realizando las empresas de distribución, que son aquellas que están autorizadas a comercializar el servicio de electricidad en su zona de concesión. Entonces, pongo esta lámina porque, por ejemplo, siempre menciono a Guatemala, que es un mercado maduro, a pesar de que es un país que tiene menos recursos que República Dominicana, donde ya el mercado es más libre. Hay 22 empresas comercializadoras. Acá en República Dominicana, este servicio lo dan las empresas distribuidoras directamente. Entonces, hago énfasis en estos artículos también, donde, por ejemplo, el artículo 159 indica que la empresa distribuidora es la que tiene el derecho de ser distribuidor exclusivo dentro de su zona de concesión. También el reglamento, en el artículo 438, habla de la exclusividad de suministro. Ese artículo es el que firman, está tácitamente en los contratos que firman los clientes, donde indica que el cliente reconoce que la empresa de distribución es la concesionaria de los derechos de explotación del servicio público de distribución, quedando, por tanto, expresamente prohibida la distribución y la comercialización a terceros, tanto de la energía suministrada por la empresa de distribución como la que generan por su propio medio. Esto lo señalamos porque está en la ley y está en los contratos que firman los clientes, y es algo que es una oportunidad de mejora. Y vuelvo y repito, no nos oponemos a
al mecanismo como se está, por ejemplo, explotando hoy día la movilidad, pero son oportunidades de mejora que tiene la ley. Entonces, seguimos con el marco regulatorio que habla de la definición de tarifas para la recarga de los vehículos eléctricos. Ahí también hay otro reto. Y exigir también el registro de las estaciones de carga, porque hoy día, por ejemplo, tenemos estaciones de carga que están situadas prácticamente en las mismas oficinas de las empresas distribuidoras, donde nosotros no enteramos cuando pasamos por el lugar. Entonces, debería haber un registro, porque se supone que esa estación de carga, los vehículos, si son estaciones de carga rápida, entiéndase 65 kilos aproximadamente, si tú tienes varios vehículos a la vez cargando, tú tienes un consumo de energía y nosotros tenemos que hacer una correcta planificación del crecimiento de la demanda. Es algo que son de los retos que tenemos, de las cosas que se deben de ir mejorando y lo vamos a ver más adelante ahora. Entonces, el tema de la tarifa, hay un inconveniente también, que básicamente, por ejemplo, si es un usuario residencial que instala un cargador en su casa, ¿qué sucede? Que aunque tenga paneles fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos generan de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, si él llega a su casa, lógicamente del trabajo, llega en la noche, no puede aprovechar la producción de esos paneles solares para cargar el vehículo. Entonces también, si lo utiliza en la noche, como las tarifas eléctricas que tenemos en República Dominicana son escalonadas, es lógico que va a cambiar o posiblemente cambie de escalón y el kilovatio hora le salga más caro. Es por ende que también se tiene que hacer una revisión ahí en el esquema tarifario para que no se traspase tal cual como se puede hacer ahora. Entonces también, si vemos en los clientes que tienen tarifa con potencia, la resolución 237 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, donde se expresa claramente cómo se calcula la tarifa, indica que el cargo, los usuarios que tienen tarifa con potencia, el cargo de potencia lo van a tener que pagar como el promedio de las dos demandas máximas más altas. Es decir, que cada vez que él conecte su coche eléctrico, si lo conecta en una hora donde él tiene un alto consumo en la casa, él va a pagar una potencia durante quizá todo el año alta por el simple hecho de que conectó varias veces su vehículo a la red lógicamente de su consumo, de su propio consumo. Entonces eso es una de las cosas, por eso indicamos que uno de los retos es revisar el régimen tarifario, básicamente para las estaciones de carga. Lo otro es que, como sabrán, también las horas, mediante la hora en la que se conectan los usuarios, puede influir también en un aumento en la demanda y por ende las distribuidoras podríamos pagar la energía más elevada en esas horas. Porque evidentemente, por ejemplo, la energía que compramos en el mercado spot, que compran las empresas distribuidoras, se compran de manera horaria. Y a medida que, por ejemplo, se va acercando la hora de punta, el costo de la generación es más alto, porque van ingresando al sistema generadores con más alto costo. Entonces, por eso es bien importante que se crea algún mecanismo, algún incentivo, o las estaciones de carga que sean inteligentes, que traten de en la hora de punta no retirar para cargar el vehículo eléctrico, son de los retos que tenemos hacia adelante. Como pueden ver acá, no es lo mismo que usted ponga, lógicamente, un usuario que trabaja de 8 a 5, cuando llega a su casa a las 6, 7 de la noche, conecta el vehículo. Si todos los usuarios hacen lo mismo, en la hora de punta vamos a tener un repunte y el costo de la generación
en esas horas va a ser un poco de formatos. Cada país quiere tener su propio formato, como por ejemplo incluso algo tan básico como son los tomacorrientes. Los tomacorrientes, por ejemplo, usted va a Europa y es diferente al de República Dominicana. Entonces, cada país tiene un formato distinto. Por lo general, aquí en República Dominicana tenemos estos dos formatos que se utilizan. Básicamente, el que ha visto, por ejemplo, el Nissan Leaf tiene incluso los dos, el de carga rápida, que es el chameo, y el de carga lenta. El de carga lenta, lógicamente, entre 6 horas usted tiene que durar para cargar el vehículo, y el de carga rápida en 15 minutos lo puede hacer. Pero ya sabe que debe contar con una potencia aproximada de 65 kilos. Entonces, aquí una posible solución, ponemos siempre esta lámina, que es el modo de carga de inducción estática. Pongo el ejemplo del celular, que simplemente no requiere ningún tipo de conector, simplemente se hace a través de la inducción estática. Eso mismo se pudiera aplicar para los vehículos eléctricos, es una posible solución en lo adelante, porque estamos viendo algo futurista, porque, por ejemplo, por la cantidad de vehículos eléctricos quizá no es factible traer esos cargadores, pero es una posible solución al tema de los formatos, como pueden ver ahí en las láminas. Entonces, básicamente, tenemos también, por ejemplo, el eje número 3, que es el de la infraestructura. Acá no vamos a agotar mucho tiempo porque básicamente las redes en República Dominicana, las redes de alta tensión, las de media tensión, o sea, pudieran ser adecuadas y se pudieran adecuar. Las de baja tensión, por ejemplo, en las residencias, ustedes saben que los edificios no fueron construidos, no están siendo construidos considerando estaciones de carga. Porque, por ejemplo, un edificio de 12 apartamentos tiene un transformador de 75 kVA y una estación de carga rápida son 65 kilos. O sea, que prácticamente es la capacidad completa de ese transformador. Entonces, si vamos a suponer igual, instalan estaciones de carga lenta y cada persona de cada apartamento quisiera instalarlo, tampoco la red, el edificio no se hizo bajo considerando eso. O sea, son de las cosas que se deberían considerar para que en lo adelante, por ejemplo, modifiquen las normas de construcción de edificios y se considere eso ya como algo obligatorio. Entonces, por eso indicamos, el mismo informe indica promover la instalación de estaciones de carga eficientes. Por ejemplo, Edesur, pongo esta lámina porque Edesur recientemente, el año pasado, adquirió varias estaciones de carga mediante una licitación. Es la primera empresa distribuidora del Estado que lo hace. En lo adelante ya entendemos que Edesur de Norte también trataremos de adentrarnos ya a lo que es la movilidad eléctrica. Entonces, como hablamos de las estaciones de carga, en República Dominicana todavía hay pocas estaciones de carga. Ustedes saben que los vehículos eléctricos, la autonomía no es todavía algo, es un reto el tema de la autonomía. Como pueden ver, hay pocas estaciones de carga y le pongo esta lámina que siempre una planta eléctrica quizá tendríamos que cargar en el baúl si vamos muy lejos o si tenemos un vehículo eléctrico con poca autonomía. Entonces, finalmente, ya para finalizar, le pongo esta lámina acá porque, por ejemplo, hay varios países donde ya se prohíbe la venta de circulación de los vehículos de combustión. Ya tienen su legislación que para el 2040, 2022, 2032, 2025, como es el caso de Noruega, Holanda, Escocia, Reino Unido, etcétera, ya tienen en su legislación la prohibición de la circulación o la venta de vehículos de combustión. Entonces, hasta aquí llegó mi presentación y espero que le haya gustado. Muchísimas gracias, Augusto. Creo que hay muchos puntos interesantes para un buen debate. A continuación, tenemos la participación de Wellington Reyes,